tal, Luna? Bienvenida. Hola Beatriz, muchísimas gracias. Feliz de estar aquí contigo en este ratito que va a ser súper, súper poderoso. Luna es mentora de heridas de la infancia y antes de contar tu historia con esas diferentes perspectivas de los diferentes personajes que habitan en nosotros, te quería preguntar, a la hora de abordar las heridas de la infancia, se suelen dar dos posturas, eh, dos posturas que son habituales, ¿no? Y muy extremas, muy diferentes. Una, cuando se abordan las heridas de la infancia, pues digamos que encuentras una justificación sobre tu situación actual, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de caer en el victimismo y que ese trabajo, esa terapia, en vez de ayudarnos a avanzar, nos lleva al pasado y nos estanca por por esas heridas de la infancia y esas circunstancias que vimos. Y luego hay otra postura también opuesta que dice que el pasado es pasado y ya que no hay que mirar ahí, entonces pues esos temas no se tocan y no se sienten, ¿no? Entonces, lo que te quería preguntar antes de hablar de las heridas, de tu trabajo y de tu historia, ¿cuál crees que es la clave para no caer en esas posturas opuestas, sino en un camino entre medias que nos ayude a sentir, pero también a seguir hacia adelante? Pues mira, Beatriz, lo que ocurre es que en la primera fase, que estamos desde la inconsciencia, digamos, no somos conscientes de que estamos siendo victimistas por esas heridas, es esta que acabas de describir. Podemos escuchar cosas o informarnos, pero nosotros justificamos todo y estamos en el exterior y en la culpa. Esta es una fase normal de que tú todavía no has sido consciente de verdad y no te has comprometido y en tu cabeza no cabe eso. Es la primera fase. Y la segunda fase es, ya estás aceptando, sabes que tienes unas heridas, pero no quieres hacer ese trabajo y no te quieres comprometer contigo mismo. Con lo cual dices, bueno, ¿para qué voy a mover esto? El pasado es pasado y ya está. Yo voy a vivir aquí, y ya está. Con lo cual, estamos en un mantenimiento continuo, donde pasamos a ser robots automáticos, vivir en la Matrix, y un día detona y explota, y es cuando ya tocas fondo, y dices, vale, yo ya lo sabía hace tiempo. He estado en el papel de víctima, luego de no querer comprometerme, pero ahora ya sí, lo voy a hacer. Entonces, la clave para mí es, cuando ya has tocado fondo, te ha pasado algo muy grave y has probado todo y no te funciona, es ir a hacerlo para darte cuenta de que solo hay una manera y es no huyendo, sintiendo. Eso es comprometerse. Ni olvidando el pasado ni siendo víctima. Hacerte cargo significa parar, darte cuenta y sentir. Y nunca más en tu día a día dejar de sentir. Abrazar esas heridas, convivir con ellas. Vamos a empezar a contar tu historia desde diferentes perspectivas, desde los diferentes personajes, ¿vale? Entonces, si quieres, empezamos con la niña, con tu infancia, en la que, bueno, pues vive una serie de circunstancias y me gustaría que nos contaras, pues eso, qué historia se contaba la Luna niña sobre su infancia, cuáles eran tus pensamientos, tus emociones habituales y las conclusiones que tú sacaste de tu infancia. Qué bueno, me encanta esta pregunta. Eh, pues la niña Luna, que desde los 7 meses fue entregada por mis padres, me dejaron con mi abuela materna. Yo al principio no tenía constancia, pero sí que sentía en mi cuerpo que yo no tenía pues ese sostén emocional de caricias o abrazos. Y luego con 5 o 6 años yo me contaba, tenía como un sentimiento muy sutil de culpa, Beatriz, tenía un sentimiento de culpa, como que yo había hecho algo y por esto todos mis amigos tenían papás y mamás y yo no. Yo había hecho algo mal, sentía culpa de pequeña, además lo recuerdo perfectamente y eso me hacía, estuve hasta los 9 años viviendo en el personaje de la buena y obediente, era muy buena, porque yo lo que me contaba a mí misma es que algo muy terrible tuve yo que hacer como niña para que mis padres eligieran la droga en vez de a mí. Yo hice algo mal. Ujú. Y eso me ha acompañado hasta hace bien poco.
Y de esa etapa de infancia tú sacas la conclusión de que para que te quieran y para pertenecer tienes que ser buena, lo que significaba, ¿qué significaba ser buena para ti? que no me abandonaran. Ujú, Ocurrieron cosas en mi casa, hubieron abusos por parte de un hijo de mi abuela, que nunca conté. ujú, Ocurrieron cosas cuando vinieron mis padres que tuve que hacer, que nunca conté. Y aunque me costara la vida, cuando salía a la calle, yo siempre abrazaba a la gente, besaba, todo el rato estaba ujú, siendo consciente como niña, ujú. de que si yo decía algo o no era cariñosa, me iban a abandonar. En una segunda etapa vas creciendo, te conviertes en una adulta, pero la niña sigue dominando la situación, sigue andando y sigue con sus máscaras y con sus estrategias. ¿Qué historia te contabas tú en esa época a la hora de relacionarte, de trabajar, de salir al mundo? ¿Cuál era tu narrativa en esa época? Pues a partir de los 8 o 9 años entendí que necesitaba otra cosa más para tener más poder o manipular, ¿no? Conseguir lo que yo quería para sentir una falsa compañía o que no me abandonaran. Ujú, Y de repente empecé a sentir mucha rabia, mucha ira, y yo me conté a mí misma que si era desobediente, rebelde o llevaba la contraria o llamaba la atención, ujú, iba a ser como líder y no me iban a abandonar. Era como todo el lado opuesto de ser obediente, ¿no? Si yo ponía como unos límites que yo creía que todo el mundo tenía que acatar en el colegio, con amigos, en todos los lugares, incluso daba miedo a los demás o en el colegio. Había situaciones complicadas que yo generaba ujú, para tener como llamar la atención. ujú. Me sentí reconocida, Ajá. pero me sentí más perdida que nunca, porque eso que estaba haciendo no salía de mi corazón. Mm. Era por dolor, por rabia y por mucha tristeza bloqueada. En una primera etapa de la infancia predomina la tristeza, en la segunda la rabia, ¿no? Y Sí, luego, a medida que vas creciendo, ¿en qué se tradujo esa estrategia o hacia dónde te dirigiste una vez que sacaste esa conclusión de que ni tapando la tristeza ni tapando la rabia? Entonces, ¿qué hiciste? ¿Por dónde tiraste? empecé a sentir como mucha vergüenza, sentí esa falta de autoestima que yo todavía entonces no sabía que tenía falta de autoestima Ujú, y empecé de estar todo el rato llamando la atención, hablando, a ser como invisible, a aislarme, a no decir muchas veces muchas cosas por vergüenza que me dijeran que estaban mal dichas o que no estaba en lo correcto. Entonces me empecé a aislar y empecé a no contar nada ni siquiera a mis amigos. De hecho, fue cuando me escapé del pueblo ahí a Barcelona porque mi padre todavía estaba vivo y estuve 9 meses ahí y fueron 9 meses de infierno. Personaje, yo me conté que así me iba a conocer o no me iba a sentir tan perdida, pero tampoco funcionó. Tampoco funcionó eso que me conté en aquel momento. No, todo lo contrario. Creo que de los personajes, el que más me ha ayudado ha sido la de Rebelde, ujú, porque me ayudó a sacar la fuerza y el coraje, pero ujú. el que menos me ha ayudado o más daño me hizo fue el aislarme. Me sentí tuve pensamientos hasta de suicidio, honestamente, en la adolescencia, porque me costaba mucho comunicarme o pedir ayuda. Ujú. Claro, te encerraste y en esa soledad tampoco encontraste un consuelo. No. Muchas veces en esas etapas de, bueno, de falta de ánimo, de aislamiento, de tristezas, nos ayuda la curiosidad y el deseo, ¿no? No sé si tiró de ti algún deseo o algo que tú quisieras vivir en ese momento, ¿qué tiró de ti? Aparte de ese hartazgo en el que estabas y dices, yo quiero intentarlo y darme una oportunidad, ¿no? ¿Hay algo que te iluminaba o que te alegraba o que te conectaba con la vida al fin y al cabo? Sí, yo sabía en el fondo que todo eso que había estado viviendo desde que tenía uso de razón no era yo. Y mi deseo ahí, después de ese tocar fondo, fue como que yo quería saber, yo quería conocerme. Yo sabía que eso no era yo.
Ujú, quería conocerme. Y ujú, ese deseo fue el que encendió esa chispa, ¿no? De querer, no, es que yo quiero saber cómo de mejor puedo ser ujú, o quién soy de verdad. ujú. Eso fue determinante. ¿Qué hiciste? Pues cogí, abracé todo esto, sentí y cogí todas las partes las que me valían. Fue como que hice un personaje con todas las partes Ujú, y dije, ok, quiero salir fuera a viajar, pues voy a coger la de la fuerza, ¿no? La rebelde, ujú, porque esa arrogancia me ha ayudado a hacer muchísimas cosas y esa determinación. ujú, La parte de la buena me ayudó y todo eso junto me di cuenta, empecé a ser como más asertiva. Me di cuenta al juntarlos que no podía ser buena del todo el tiempo para que me quisieran y empecé a ser asertiva, sobre todo con las parejas. Y empecé a darme cuenta de cosas gracias a todas las parejas que tuve, ujú, de esas heridas, ujú. digamos. Antes de pasar al capítulo de relaciones, que es amplio Ah. y hay mucho que contar ahí, ¿a dónde te llevó esa curiosidad o ese deseo de conocerte? ¿A dónde te llevó? ¿Qué recorrido hiciste? Porque creo que has viajado en diferentes lugares. ¿A dónde te llevó? Estuve trabajando de modelo, viajando por países, haciendo giras bailando, como que todo lo que yo había deseado en esa adolescencia Ujú, se estaba cumpliendo y sin yo darme cuenta, todo lo que estudié de actriz o bailando me empezó a ayudar a sacar todo eso que estaba bloqueado en mí desde pequeñita. ujú. Y la verdad es que hice cosas increíbles de los 20 a los 30, cosas que en esa época de adolescente nunca hubiera imaginado. Ujú. ¿A dónde te fuiste? ¿Cuál fue el Pues recorrido? estuve de gira con un grupo cubano internacionalmente por Cuba, en España. Estuve trabajando de actriz en películas pues, con Maribel Verdú, series muy conocidas. Estuve viajando de intercambio como modelo en muchos países. Ujú, Empecé a ser súper autosuficiente, pues eso, a tener mis ingresos, dinero, poder hacer, deshacer. Y empecé a ver como esa luz, ¿no? De decir, wow, esto ya me suena a lo que soy yo, o eso que no sabía, ¿no? ujú, Y sobre todo lo que me ayudó eso, ser asertiva y ponerme límites a mí misma también, ujú, ponerme límites, ujú. porque tampoco los tuve mucho de pequeña. Me crié medio sola y me ayudó a ponerme límites en el sentido de ser responsable, pues pagar tu alquiler, tus viajes, todo esto. Pues para mí yo siempre había estado disponible para todo el mundo, todos los trabajos y todo el planeta, 24/7 a la semana. Ujú, Siempre decía a mis amigos y a todo el mundo lo que sabía que querían escuchar. ujú. Como que yo generaba una adicción en ellos para que ellos me necesitaran todo el rato. Entonces me empecé a dar cuenta de esto y por qué lo hacía y empecé a ser asertiva y a decir no a trabajos o no a amigos en vez de estar todos los días o que yo era la que estaba todo el rato, empecé a decir no, no me apetece o bueno, yo llevo un mes yendo, os toca a vosotros venir y Ujú, me empecé a dar cuenta de que hubo personas que se unieron más a mí al verme más así y ujú, otras que se alejaron. ujú. Y como me empezó a dar beneficios, digamos, de que cuando yo decía no, me di cuenta de que toda mi vida había estado diciendo que sí, sin yo saberlo, pues porque no quería hacer daño al otro o quería agradar al otro, estaba mendigando todo el rato diciendo que sí a todo, no era asertiva, porque es como una sensación de que necesitas ser necesitado. Claro, para que te quieran, ¿no? Que me Claro, necesite para sentirme querida, ¿no? Y así yo totalmente, ya sirvo así. para algo y me ven. Y cuando empecé a decir que no, empecé a sentir como orgullo de mí misma, te podría decir. Una Ujú, satisfacción como de estar orgullosa de lo que había conseguido, ujú, por ujú. decir no. Claro, pero ahí creo que ese orgullo también, se te sobrepasó un poco, ¿no? Porque por lo que conozco de tu historia, esta satisfacción por la vida de adulta que estabas desarrollando, también te llevó a ponerte por encima de tus padres y a creerte mejor que ellos de alguna manera, ¿no? Por lo que he escuchado sobre tu historia. O a por lo menos diferenciarte
porque tú no estabas cayendo en lo que cayeron ellos. ¿Me claro. cuentas un poco cómo fue bueno, esa inicial como superioridad, no sé si se puede decir superioridad, ¿no? O No, creerte mejor, o ¿cómo fue eso? no ¿Cómo es veías? superior. Yo creo Claro, perdóname, creo que la pregunta es, ¿cómo te sentías tú como adulta en comparación a tus padres como adultos? es una sensación que cuando, bueno, si habéis trabajado constelaciones familiares, es como una lealtad oculta, es como un bloqueo Ujú, que cada vez que ves la luz hay algo que te paraliza. Estás como defendiendo una lealtad oculta, pero es por supervivencia. Entonces, mm, mis padres fallecen cuando yo soy pequeña de sobredosis. Vale, ok. mm, Yo me siento orgullosa porque todos han caído ahí y yo he sido la primera que no he sido adicta a las drogas. Ok. ujú, ujú, Y yo sentía ese orgullo, ¿no? ujú, De decir, wow, pero de amor hacia ellos, de decir, lo he conseguido, papá y mamá, no ha sido nada en vano. ujú, Pero hasta hace poco que he acabado los trabajos de constelaciones, siempre había un área de mi vida en la que tenía problemática, deudas o incluso conflictos con amigos, desconfianza con mi propio hermano. Y yo misma hasta hace poco me he dado cuenta que toda la vida he pensado que había roto ese patrón porque ujú, no era adicta a las drogas, mm, pero he estado robando otro tipo de cosas para conseguir esa adicción de sentir que mis padres estaban vivos en mí. Porque a mí me ha ayudado a sobrevivir y a sentir que no estaba sola, que mis padres estaban en mí. La forma en la que yo lo he hecho ujú, ha sido seguir haciendo las mismas cosas que mis padres hacían. No con las drogas, pero mis padres sí robaban dinero ujú, para drogarse. ujú. Para mí robar dinero es no pagar una deuda, que yo antes estaba metida ahí. Claro. O para mí robar es que un amigo desconfíe de mí porque yo le he engañado. Entonces, después de todos estos años me he dado cuenta, hasta hace 3 meses que ha acabado este trabajo, que por primera vez he sentido la orfandad. Por primera vez he sentido la orfandad. Y que ahora decido yo. Antes estaba con esa lealtad oculta, digamos, de esos padres y yo seguía repitiéndolo, claro, no, ya no en el nivel de la droga, pero sí en otros niveles. Ujú. Claro. ¿Qué pasa? Que hay que ser muy honesto y valiente y comprometerte para aceptar que tú has estado haciendo lo mismo, pero de diferentes maneras. Ujú, Pero hay que ser muy compasivo también para entender que esto me ha ayudado a llegar hasta aquí. ¿Cómo puedes saber esto? Pues cuando hay una área de tu vida que está todo el rato bloqueada, ¿no? ujú, Sea la salud, sea el amor o sea el dinero. En mi caso ha sido el dinero. ujú, ujú. O sea, que el bloqueo venía por esa lealtad ciega de quererte parecer de alguna manera a tus padres para seguir sintiendo pertenencia y amor, ¿no? Claro, porque el ser humano necesitamos sentirnos unidos a un clan Ujú, y ser lo que tú acabas de decir, sentir que perteneces a un lugar. ujú. Y ahora mismo me encuentro en este trabajo de duelo. Claro, de duelo en el que tienen que llegar 2 personajes nuevos, que son el padre interno y la madre interna, ¿no? Maternarte y paternarte, Ujú. Entonces, exactamente. ¿cuál es la tarea nueva ahora entonces? Hacerte responsable y trabajar mucho con esos progenitores. Ujú, Trabajo diario para el que le pueda servir, que quiera hacerlo. Yo cada día trabajo esta frase que es, os veo, pero ujú. a partir de ahora vivo la vida que yo decido vivir. ¿En dónde enraizas tu pertenencia ahora? Pues fíjate que esto me ha ayudado también a conectarme de otro tipo de manera con mis amigas elegidas de 2 años para acá Ujú, y darme cuenta que las cosas hay que regarlas, ujú, pero que yo estaba en otra y por eso no podía atender a esas otras áreas. ujú. Y en tu día a día, en tu intimidad, en tu soledad, ¿dónde encuentras pertenencia? Aparte de lo de fuera, aparte de relaciones, amigos,
Hablo constantemente con Dios, puedes llamarle fuente, o eso es algo que hago desde pequeña. Y Ujú, cuando estoy yo sola, sin nada de esto, yo sola conmigo, ujú, eh, soy muy consciente del milagro, del universo, de, no sé, de todo. Me sostengo mucho en mí misma, pero no en este traje que estoy ahora, ujú. sino tengo la certeza y siento como mi versión más evolucionada, como que no es todo el día, es solo en momentos, te Ujú, diré, pues antes de que se despierte mi hija, esos 10 minutos, ujú. 10 minutos cada día, no es constante. Hubo un punto de inflexión, ¿no? Para que todo esto fuera posible y toda esta conciencia y esta compasión que sientes a día de hoy por tu familia o tus padres, hubo un punto de inflexión. ¿Fue de salud, fue de relaciones, fue laboral o todo junto? ¿Qué pasó que te ayudó al final a llegar a la situación actual? Fue de relaciones, fue de parejas y fue de salud. Ujú, No fue de la noche a la mañana, ujú, sino fue un mantenimiento en el que yo pensaba que todos tenían la culpa, que nadie me entendía, ujú, repetía una pareja y otra y siempre lo mismo, el mismo patrón. ujú. ¿Cuál era el patrón de parejas que repetías? Pues todas eran como huidizas, no Ujú, querían compromiso o tenían alguna adicción. ujú, Eh, yo no era yo, era mi niña herida. Ellos no eran ellos, eran mi padre. mm, Y cambiaba de pareja y se repetía otra vez lo mismo. Y ese punto de inflexión fue cuando por una ruptura me da, bueno, un ataque de ansiedad, me da un ictus. Me ingresan una semana en un hospital ujú, y cuando salgo de ahí me doy cuenta de que ya no me soporto más a mí misma. Estoy harta de estos personajes, de tener que estar haciendo todo el rato para que el otro me mire, me vea. Estoy tan cansada de mí misma que pido perdón a, no sé, no sé con cuántos ex hablé y amigos para pedirles perdón y es como que me mato a mí misma. Tenía miedo a ser abandonada, ajá, pero a su vez manipulaba y hacía daño. Hacía que hubieran conflictos si no lo sabía, lo ujú, saboteaba la relación, ujú. eh, me volvía obsesiva, celosa o manipulaba o era todo el rato ese personaje, o sea, mantener eso, demandar del otro. El otro se sentía muy mal porque bastante tiene el otro con sus heridas y su vida como para encima llevar lo tuyo. Ujú, Eh, yo sentí que yo y ellos, o ellos y yo, al acabar las relaciones, acabamos destruidos y nos habíamos hecho muchísimo daño, aunque luego con el tiempo somos amigos, pero nos hemos hecho mucho daño. y ahí era imposible sentir amor, empatía, compasión con el otro porque tú todavía no te habías dado ese Ah, tiempo para mirarte, para escucharte. no, Ujú. no te has hecho cargo de tu responsabilidad. Estás todo el rato pensando que el exterior tiene toda la culpa de lo que a ti te pasa. La famosa frase que escuchamos en muchas mujeres de todos los hombres son iguales, es que es que no me entienden en el trabajo, no me valoran. Echar balones fuera, Ujú, culpabilizar al exterior, ujú, víctima. ujú. Antes de pasar a esos nuevos hábitos que has ido desarrollando en los últimos años para encargarte de esa niña y de los diferentes personajes, em, vamos a imaginar que eres la autora de la novela sobre tu vida. Entonces, pones a la autora pone a tus padres como los padres de la protagonista, ¿vale? Si entrevistáramos a la autora, a la escritora de esa novela, ¿para qué habría puesto a tus padres en esa historia? Para que la protagonista aprendiera a amarse a ella misma, amar a los demás. Ujú. Porque sin esos personajes de los padres no hubiera sido posible. Y cuando Y hablamos de amar, ¿a qué nos referimos? significa amarte con tu oscuridad y amarte con tu luz, Ujú, porque somos mitad y mitad. Eso es amarte para mí. El día que yo entendí eso, que había venido aquí y gracias a mis padres
tenía esta es mi misión, no es otra, aprender a amarme. Y aprender a amarme es con todo lo que tengo, con la mierda, con lo bueno, con la luz, con la oscuridad, porque durante 38 años he estado evitando todas esas versiones de mí o toda esa oscuridad y no, yo soy todas. Y desde que he empezado a amarme con todo, y los días que peor estoy es cuando más me amo, es cuando mi vida ha empezado a cambiar por primera vez después de tantísimos, tantísimos años. Por ejemplo, ¿nos puedes dar un ejemplo de qué ha supuesto ese cambio y qué ha supuesto ese amor propio? Pues dejar de huir durante 37 años, adolescencia y adultez. Yo he cambiado 48 veces de países, 39 de parejas, amigos ni te digo, estar huyendo todo el rato, todo el rato. Eh, Sin darme cuenta que es que estaba huyendo de mí misma. Pero de tu historia, de tu tristeza, de tu propio Claro, abandono, ¿no? Ujú, claro, estaba huyendo de mí misma. No quería parar porque ujú, no quería parar y no quería abrir esa caja de Pandora. ujú. Entonces, para ti, si tuvieras que decir 5 claves sobre el amor propio, ¿qué dirías? Sobre todo, a día de hoy, el primero es amarme y abrazarme los días que peor estoy, que son como casi 5 o 6 al mes, Ujú, según la luna, según el periodo, montaña rusa. Entonces, esos 6 días, aceptarme tal cual soy, no hacer nada, no forzar nada, no decir nada, porque sé que a veces hago daño, porque ujú, sale mi parte más arrogante. ujú, Entonces, eso me ha ayudado mucho a amarme tal cual soy. Algo que nadie me había enseñado, ni nadie, ningún curso ni nada me había dicho, que tenía que amarme cuando peor estaba. Amarme siempre. Aceptarme, aceptarme. Otra cosa que me ha ayudado mucho es rendirme, no luchar, rendirme. ujú. Cuando estás mal, tienes un día malo, si te das cuenta nos esforzamos por estar bien, una frase positiva, un tal, no, rendirte, rendirte. Siente, ríndete, acepta que hoy estás mal. Y como sabes cómo eres cuando estás mal, acepta y no hagas daño a nadie. Ujú. Trabaja contigo solo. Claro, no proyectarlo, ¿no? En el otro Claro, para luego claro, culpar y todo esto, acepta. ¿no? Yo esa semana me bloqueo todo, cosas, mentorías, porque sé que mi energía está baja y estoy dándome. Y Ujú, hay una semana que desaparezco de redes, de todo, ujú, porque me ha costado mucho trabajo conocerme. Y ujú, para mí eso es amarme, conocerme a mí misma. ujú. Luego hay unos días en el que estoy más arriba, como muy inspirada, me salen cosas increíbles o escribo cosas increíbles y antes forzaba y creía que tenía que ser así siempre, todos los días. Y sufría mucho porque no me amaba. Solo me aceptaba y me amaba cuando estaba bien. ¿Cómo gestionas, aparte de ese calor interno, ¿no? De Ujú. abrazarte y todo esto, cuando surge pues, la tristeza o la rabia, con qué herramientas cuentas para gestionar las diferentes emociones incómodas? Vale, pues sí, fácil porque es algo que trabajo con niños también y con mi hija la primera. Ujú, Yo nunca más voy a bloquear, porque todos estos 30 años de búsqueda han sido porque se me bloquearon unas emociones y ujú, las he estado tapando. Entonces, ujú, a la mínima que estoy enfadada, yo tengo una almohada de golpear la pared con mi nombre y mi hija una con su nombre, en ujú, el que yo doy en la pared hasta que me desahogo. A mí me ayuda, a lo mejor tú lo pruebas y a ti no, a mí me ayuda. ujú, Cuando tengo una oleada de tristeza, pongo una canción que me ponía mi padre de Supertramp y lloro. Y a día de hoy todavía me sale rabia y me sale tristeza, pero la diferencia es que al final es como que me vacío y te prometo que siento como un orgasmo de felicidad y no lloro de mal. Al final acabo llorando de felicidad de poder haberme dado el permiso de sentir y fomentarlo. ¿Cuál dirías que es el mayor monstruo al que te has enfrentado? Uf, Beatriz, aceptar que he sido yo la que ha manipulado, la que ha hecho estrategias, la que ha forzado, la que ha engañado. Aceptar eso ha sido mi mayor monstruo. En esa lucha con ese monstruo, ¿cuál es el superpoder que has desarrollado? Wow.
Me he dado cuenta de los valores que eran importantes para mí desde los que vivo hoy, Ujú, que son la honestidad conmigo misma, ujú, la libertad y el amor a mí misma. ujú, Todo a mí misma. ujú. Me he dado cuenta que si yo no me doy a mí misma eso, nada funciona de lo que yo quiera dar o entregar al exterior. Nada. Ujú. En ese trabajo de amor propio, ¿qué papel juega el cuerpo? Muchísimo. Me he dado cuenta en cómo he avanzado en amarme a mí, en la forma en la que ando. Ya no ando jorobada, ando Ujú, recta como es increíble, como si hubiera crecido. ujú. Me han crecido los pies, Guau. eso es una señal de que estás sanando o que has sanado, porque es como que los pies te crecen para anclarte bien a la tierra. Es como que aquí estoy yo por el tiempo que me queda. Esta soy yo de verdad, sin máscaras. Una raíz, ¿no? Saneada. Me he dado cuenta de que ya no me abandono tanto, ahora me gusta cuidarme, antes no, me dejaba para el final siempre Ujú. y no le daba importancia, es que ni siquiera pensaba. Estaba todo el día en pijama o en chándal, en zapatillas, y ahora me gusta cuidarme para mí porque me siento bien, me acaricio, o sea, me siento, me cuido, no me abandono, pues estoy pendiente de mis pruebas médicas, que antes no, Claro. era como que mi hija sí, pero yo no, y ahora sí. Ujú. ¿Cuánto tiempo llevas en Madrid? ¿Cuánto tiempo llevas sin moverte de un lugar? Ay, llevo 7 años sin moverme desde que volví de Estados Unidos y gracias a esta tienda en la que he estado 6 años, que se cierra ahora, Ujú, y a esos 2 chicos que conocí, mis jefes, ujú, que me han dado la oportunidad de hacer lo que he querido en esta tienda. ujú. Por primera vez en mi vida he estado 6 años en un mismo lugar. Y con ganas de quedarte. Sí, de echar raíces por primera vez, Ujú, muchas. ujú. ¿Cuáles son las claves de tu acompañamiento, de tu programa? ¿Qué nos puedes contar? Brindarles toda la información, primero desde mi experiencia, y luego todo, hacer un trabajo muy claro de las heridas para que sepan que no están locos, que están actuando de una manera porque hay una programación de la infancia, punto. Y que muchas personas, solo el hecho de hacer ese trabajo, ya está, se han desbloqueado. Hay otras que no. Hacer un trabajo con el árbol genealógico para que vean al árbol. Tenemos que ver al árbol. Yo no puedo renegar de mi árbol porque fueron adictos, ni tampoco puedo estar haciendo lo que ellos por no sentirme sola. A cada uno su lugar. Ujú, Ni mi abuela fue tan buena, ni mi madre tan mala. O sea, cada uno su lugar. ujú, Esto es lo que te da saber tu historia del árbol. ujú, Equilibrar la energía masculino y femenino, todos la tenemos. Según tus heridas, has usado más una que otra. ujú. Por eso tienes conflictos ahora. Es como que te brindo todas las herramientas que yo tengo, que a mí sí me han servido. Las que sí me han servido, para luego al final del programa no abandonarte, pero enseñarte cómo tienes que vivir con tu nueva identidad y ahí como que dejarte, o sea, yo me aparto a un lado y eres tú. Y ahí se ve si tú te has comprometido con el programa y lo has hecho o no. ¿Qué has aprendido de tus clientes hasta ahora en lo que llevas de programa? Todo. Me han ayudado a darme cuenta que al principio yo estaba también en la dependencia y muy con ellos, ¿no? De atendiéndolos a todas las horas, fines de semana, eh, y ellos mismos se han dado cuenta y me han ayudado a mí y yo a ellos. O sea que me han enseñado muchísimo. Y me han enseñado que cuando tú estás comprometido, no hay quien te pare. Por lo que he visto de algunos testimonios de tus clientes, la mayoría transmite una sensación de que tú les has visto, ¿no? Que has Claro, reconocido, que has visto su historia. Entonces, supongo que muchos llegan con esa necesidad de que alguien reconozca su valor, que los vea, no tanto de las dependencias, o a lo mejor al principio un poco sí, ¿no? Pero por lo menos que alguien les vea durante un tiempo antes de empezar con la tarea de hacerse cargo. No sé si es así. sí, gracias Beatriz, lo acabas de describir, así es. Sí, yo soy coaching, yo soy muchas cosas, pero todo eso lo hice para yo conocerme a mí y sanarme.
Con ellos, gracias a ellos, he aprendido que todo eso no me ha servido de nada para ellos. Y con ellos, en la primera edición, Ujú, he ido comprobando que lo que más les ha ayudado ha sido dejar todo eso y, ok, yo he estado ahí, ¿cómo salí yo de ahí? ¿Cómo me sentía? ¿Qué necesitaba más en ese momento? Es que alguien me escuchara de verdad, que se pusiera en mi piel, que me escuchara de verdad. Entonces yo me recuerdo cuando estaba ahí, ¿qué hacía? ujú. Entonces te invito, digo, ¿y si pruebas esto, ta, ta, ta? Lo acabas de describir muy bien, es eso, es acompañar. Acompañar es escuchar, es ver más allá de lo que se puede ver.